William Shakespeare, el hombre que todos conocemos, el hombre que nos dejó alguna de las obras más impresionantes de la literatura inglesa. ¿Qué pasaría si yo te dijera que todo lo que crees saber sobre William Shakespeare puede estar equivocado? Y si la persona que realmente escribió esas obras no fue un hombre, sino que fue una mujer. Sí, lo sé, suena loco, soy consciente de ello. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera autora de William Shakespeare podría haber sido Emilia Bassano? Una mujer que casi nadie recuerda. Pues nos metemos en materia. En Cotilleos de la Corte, un día más, aquí Nika, presentándoos este pedazo de vídeo. El hombre detrás del mito. O sea, a ver, todos diréis, muy bien, me parece genial que quieras reescribir la historia desde un punto de vista más feminista. Pero ¿qué tienes de base para decirnos que a lo mejor no fue él el que escribió sus obras? Bueno, todos conocemos lo básico de William Shakespeare, ¿no? Todos sabemos su nombre, pero ¿realmente sabemos quién era este señor? Shakespeare nació en 1564. Nació en Stratford-upon-Avon, una ciudad pequeña de Inglaterra. Pero aquí viene lo raro, aunque todo el mundo sabe quién fue, no se tienen casi detalles de quién era, o sea, es decir, sobre su vida, de dónde venía, no hay casi información concreta de él, no tenemos ni un solo manuscrito original de su obra. Esto ya es un poco sospechoso, pero, tengo que deciros que sus orígenes eran bastante humildes. O sea, ahora nos meteremos ahí en materia, pero ¿cómo puede ser que un tipo con tan poca documentación terminó siendo el genio que hoy en día todos conocemos? Si miramos a otros autores de la época y comparamos, hay muchísima más información de sus vidas, de quiénes eran, de cómo llegaron a ser esas personas. Como por ejemplo, Christopher Marlowe o incluso filósofos como Francis Bacon. Sí sabemos más sobre sus vidas, pero de la de Shakespeare no. Es decir, se tiene muy poca documentación comparado a los coetáneos de su época, estos escritores que todos conocemos. Apenas tenemos pruebas escritas de su carrera literaria. Todo esto ha hecho al final que la gente realmente se pregunta, ¿y si fue él? O sea, es que existe la posibilidad de que él no escribiese todos estos textos que conocemos, estas maravillosas obras que han pasado a día de hoy siendo de la literatura clásica, o sea, vaya. Y la pregunta es, ¿y si Shakespeare no fue quien creemos que fue? Es desde el punto en el que las cosas se ponen interesantes. Vale, si descartamos a Shakespeare como autor de sus obras, ¿quién nos viene a la mente? Bueno, pues a ver, teorías han habido muchísimas y todos los sospechosos tienen algo en común. Son figuras muy importantes de la época, con acceso a la corte, conocimiento profundo de una vida que podía haber coincidido con las obras de Shakespeare. Es decir, imagínate, él hablaba de desamor, pues esta persona acaba de vivir un desamor, ¿vale? Pues así, que todos los acontecimientos que ocurrían en la literatura se verían reflejados en las vidas de estas personas. Entonces vamos a profundizar en estos sospechosos. El primero, el conde de Oxford, Edward de Vere. Uno de los nombres que más suena es, como os digo, el de este conde, Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. Un tipo con dinero, educación y conexiones en la corte, que esto es fundamental. Se sabe que tenía una formación literaria impresionante y bueno, la verdad es que muchas de las obras de Shakespeare reflejan una vida de aristocracia, algo que no coincide mucho con la simple vida de este actor, que de hecho es que él venía de una familia de campesinos. Entonces sí que es verdad que su familia tenía bastantes recursos porque le pudo pagar una educación para ser actor, para poder escribir, pero no a lo mejor él no vivía en un entorno como el que vivían el resto de los personajes que os voy a presentar, que tenían un acceso directo a esta corte. Bueno, a pesar de todo, no hay pruebas claras que vinculen a Shakespeare con la vida de este conde. Hay muchas teorías que dicen que las obras reflejan cosas de su vida, como os digo, cosas que le pasaban en el momento que escriben estas obras, pero nunca se ha encontrado una evidencia sólida de que este fuese. Así que el conde descartado. Otra persona de la que se habló mucho y se ve como un posible Shakespeare, bueno, pues fue Sir Francis Bacon,
Este tipo era un filósofo, un hombre de ciencia y un escritor bastante conocido en la época. Muchos creen que su intelecto y su experiencia con el lenguaje lo hacían el candidato perfecto para haber escrito las obras de Shakespeare. En su caso, algunos aseguran que ocultó la autoría bajo el nombre de Shakespeare porque, bueno, era mucho más fácil pasar desapercibido si utilizaban un seudónimo. También te digo, con lo conocido que acabó siendo Shakespeare y lo aclamado por estas obras, no creo yo que un hombre renunciase al prestigio de ser el autor de todas estas obras. Eso ya es opinión mía, cosecha propia. Pero bueno, la idea detrás de Bacon como autor es interesante. Pero como las demás teorías, no hay pruebas que lo demuestren de manera concluyente. Al igual que con De Vere, el conde que acabamos de ver, lo que tenemos son más especulaciones que hechos reales. Y luego la última, que esta me parece maravillosa, porque es muy loca, es Christopher Marlowe, el escritor muerto que no murió. A ver, este tipo fue un dramaturgo contemporáneo a Shakespeare, pero según la teoría muere en 1593. ¿Qué pasa? Que eso es lo que nos dijeron, pero aquí la teoría es que es muy loca. Dicen que no, que fingió la muerte y que siguió escribiendo con el seudónimo de Shakespeare. A ver, esto parece, entenderme, sacado de una novela de espías o algo así. Pero bueno, la verdad es que la teoría tiene algo de sentido porque decían que las obras de Shakespeare y las de Marlowe tienen un estilo muy parecido, muy similar. Y que además, o sea, es que al final es lo mismo que las otras teorías, que no hay ninguna evidencia que respalde todo esto. ¿Y por qué? Yo me imagino que diréis, oye, maravilloso lo que nos está contando, todo genial, pero ¿por qué la gente realmente duda de Shakespeare? ¿Por qué hay tanto misterio en torno a la figura de este famosísimo escritor? ¿Por qué se duda tanto de su autoría? Lo cierto es que si echamos un vistazo a la época, es un poco raro que alguien como Shakespeare, que no venía de una familia aristócrata ni que tenía acceso a una educación universitaria, haya escrito obras tan complejas y brillantes. Las obras de Shakespeare están repletas de referencias políticas, filosóficas, la cultura de la corte, algo que un tipo nacido en Stratford no podría haber conocido tan fácilmente. Pero a pesar de la falta de pruebas, la historia nos ha contado que Shakespeare fue el autor de estas obras. ¿Y si en realidad todo esto fuese una gran mentira? Si en realidad este hijo de campesinos jamás escribió estas obras, pero se benefició de alguien que sí que las escribió. Bueno, pues aquí os traigo la teoría que vamos a defender hoy. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Emilia Bassano. ¿Quién era esta mujer? Emilia Bassano fue una mujer de la corte de Isabel I, muy educada y con acceso a los círculos literarios más influyentes de la época y a los sectores donde no todo el mundo podía entrar. A diferencia de otras mujeres de su tiempo, a Emilia no le daba miedo escribir y también decían que tenía una mente muy, muy aguda. Bassano era poetisa, pero lo curioso es que en su época las mujeres no podían publicar tan fácilmente. Las escritoras solían usar seudónimos masculinos y Emilia podría haber hecho exactamente esto. ¿Qué mejor manera que hacerlo bajo el nombre de un hombre famoso y respetado como William Shakespeare? Claro, este señor era un actor reputado, conocido. Entonces, si de repente se ponía a escribir, a nadie le hubiese extrañado. Y ella de esta forma conseguía acceder a poder hacer públicas sus obras sin que nadie la criticase por ser una mujer hablando de temas tan profundos y turbios como los que se tratan en las obras de Shakespeare. Ahora vamos con algunas de las razones por las que Emilia Bassano podría haber sido la verdadera autora de las obras de William Shakespeare.
Emilia tenía una educación literaria espectacular, algo muy raro para una mujer de su tiempo. Ella no solo tuvo acceso a los círculos de la corte, sino que también compartió intereses con otros grandes escritores de la época. Esto hace que ella estaba en este entorno literario donde, como os digo, podría haber tenido estas influencias, estas conversaciones y haber escrito las grandes obras maestras que ahora mismo estamos defendiendo que ella pudo haber escrito. Este es otro argumento que considero que es bastante relevante porque se dice que algunas de las obras de Shakespeare tienen una sensibilidad femenina. Algo que puede no haber sido común en los hombres de la época. Los personajes femeninos de Shakespeare son increíblemente complejos y algunos estudios argumentan que esas emociones profundas solo podrían haber sido capturadas por una mujer. ¿Coincidencia? O tal vez no. Es posible que debido a la sociedad patriarcal de la época, Emilia Bassanò no podría haber escrito y publicado estas obras directamente bajo su nombre, así que ¿por qué no crear un personaje masculino y usarlo como una especie de disfraz? Usar el nombre de William Shakespeare pudo haber sido una forma de evitar prejuicios en la época. Al final, ella consiguió lo que quería, publicar sus obras y dejar un legado literario, pero no de la manera que esperábamos. Así que, ¿quién fue realmente el autor de las obras de William Shakespeare? Mirad, la verdad es que aún no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que a lo largo de la historia miles de mujeres como Emilia Bassanò han sido ocultadas y borradas de los libros de historia. Quizá Emilia fue la mente brillante detrás de todas las obras de William Shakespeare. Tal vez el misterio nunca se resuelva. Pero si hay algo claro en la historia de las mujeres escritoras es que sigue siendo una historia que merece la pena ser contada. La historia puede ser muy diferente a cómo la conocemos y cómo los hombres nos la han contado.